Mes de febrero, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Y este salmo nos habla acerca de varios aspectos que el ser humano tiene mucha necesidad, y cada uno de nosotros tenemos necesidad de sentir seguridad en estas áreas. Necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos sentir la paternidad de Dios, y necesitamos que el Señor esté defendiéndonos a cada momento, que nos dé provisión, que nos dé sus promesas. Son necesidades que tiene el ser humano, son necesidades de sentirnos seguros. Todos necesitamos querer la seguridad, anhelamos la seguridad de Dios en estas áreas. Hace 8 días hablamos acerca de la seguridad de sentirnos protegidos y vimos la manera como Dios echa de delante de nosotros a los enemigos que quieren destruirnos. Hoy vamos a hablar acerca de otra necesidad de seguridad muy importante que tenemos todos como seres humanos: la necesidad de tener un padre, la figura paterna en nuestras vidas. Independientemente de cómo te haya ido con tu relación con tu padre terrenal, quizás fue buena, quizás fue mala, a lo mejor ni lo conociste, como sucede en muchos casos. Lo que sí es cierto es que en términos generales, la imagen paterna del hombre, del varón de la casa, la imagen paterna ha sido muy distorsionada en las familias desde tiempos antiguos, porque la figura de la madre es muy superior dentro de el núcleo familiar. La figura materna es mucho más fuerte que la figura del padre. En el Día de la Madre se gastan miles de millones de dólares más que en el Día del Padre. A pesar de que los comerciantes hacen los esfuerzos grandes en mercadotecnia y en marketing para incrementar sus ventas en el Día del Padre, lo cierto es que no se compara ni siquiera a la mitad, dicen los economistas, de la derrama económica que hay en el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque la imagen de la madre dentro del núcleo familiar es demasiado fuerte. Y la imagen del padre está muy deteriorada, está muy distorsionada, la imagen verdadera de un padre. El descontrol de la ausencia del varón, del padre, ha causado en muchas familias crisis de identidad, rencores, divisiones generacionales por generaciones. Pero debemos de entender que esta imagen distorsionada del padre tiene una raíz. Y esa raíz es el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo vimos en el curso 2 del Instituto Bíblico. Se rompe esa relación del padre con su creación, con sus hijos. Entonces tienen que ser expulsados de la presencia de Dios, y empieza la humanidad a vivir un periodo de orfandad espiritual. Quedamos huérfanos, quedamos sin padre, porque el padre tuvo que aislarse porque nosotros nos habíamos contaminado con el pecado. Y Satanás le interesa mucho distorsionar esa imagen de un verdadero padre en las familias, en los hogares. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es destruir familias. Ese es su objetivo principal. ¿Cuál es el target principal de Satanás? Las familias. ¿Por qué? Porque en las familias es donde Dios ha puesto su gracia, donde Dios ha puesto su gloria. Lo que Dios quiere establecer dentro de su reino son familias. Ese era su propósito. Llenad la tierra y sojuzgadla, le dijo al Señor. ¿Cómo lo iban a llenar? Pues con chamacos. Así como nosotros acá, no nos cuesta trabajo, ¿eh? 80 chamacos. Llenad la tierra y sojuzgadla. El plan perfecto de Dios era la familia. Y cuando Satanás entra en conflicto con Dios, dice: yo sé dónde le voy a pegar a Dios, donde más le duele, en la familia. Y lo que hace es distorsionar la imagen paterna. Y vamos a ver ahora en el Salmo 68. Abran sus Biblias en el Salmo 68. Dijimos la semana pasada, este es un salmo de guerra, un salmo que se entonaba cuando el arca del testimonio se movía de un lugar a otro, y el rey David, al que se le llamó el dulce cantor de Israel,
describe en estos versículos estas 4 condiciones que tienen que ver con la familia, 4 condiciones que vamos a poder aplicarlas tanto físicamente como espiritualmente en nuestras familias. El versículo 6, empieza el versículo 6 de 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Versículo 6, el que saca, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Número 1 dice ahí, vamos a ver estos 4 aspectos que tienen que ver con la familia. En primer lugar menciona ahí, dice, es padre de huérfanos. Si hablamos de estos tiempos en los que David está escribiendo, para ponernos en contexto, si hablamos de estos tiempos en los que David escribe este Salmo 68, inspirado en lo que Moisés había dicho en Números capítulo 35 también, estamos hablando de que eran tiempos de guerra, eran tiempos difíciles. A cada rato había guerras entre países y los sitiaban y salían a pelear y a guerrear, y había un montón de guerras en todo ese tiempo. Cuando hay guerra, hermanos, cuando hay tiempo de guerra, ¿quiénes eran los que iban a la guerra? Los varones. Los ejércitos del rey estaban formados única y exclusivamente por varones. No había mujeres en el ejército, era cuestión de hombres, solamente varones. Entonces iban a la guerra, iban a enfrentar a los enemigos, caían en el campo de batalla 1000, 2000, 3000, como sucedió cuando fueron a sitiar una ciudad sin que Dios les dijera y lo hicieron mal. 3000, 4000, 5000, hasta 20000 hombres caían en una sola guerra. ¿Qué significa eso? 20000 hogares sin una figura paterna. Si hacemos de a 2 chamacos por familia, por lo menos, que estos tenían de a 10, de a 12, pero ponle de a 2. 40,000 huérfanos por cada guerra en esos casos. 60,000 huérfanos, 80,000 huérfanos. Cuando David escribe este salmo, sabe a lo que se refiere y sabe lo que está hablando cuando dice padre de huérfanos. Padre de huérfanos. La orfandad era algo muy común en ese tiempo. No había seguros de guerra, no había seguro para los soldados, no había nada por el estilo. Así es que los huérfanos, todos esos huérfanos, se las tenían que arreglar solos y crecer y aprender a vivir sin esa figura paterna. Las madres tenían que casarse inmediatamente, buscar cómo casarse. ¿Por qué? Porque si no, la mujer no tenía ningún valor si no tenía al marido junto. Por eso ellas tenían que buscar casarse. Pero cuando se casaban, esos hijos que habían nacido del primer matrimonio, que eran huérfanos, por nada del mundo podían reemplazar la figura paterna original. Nada sustituye al padre original. Y todos estos muchachos crecían y vivían de esa manera, en esa orfandad. En nuestra cultura latina, hermanos, ahora, la imagen del padre también ha sido muy dañada. Tenemos padres que han sido machistas por generaciones. El machismo se ha heredado de generación en generación. Tenemos padres violentos, padres abusadores, padres desobligados, padres que dejan hijos por acá, por allá. ¿Por qué? Porque esa ha sido la cultura que nos han heredado desde hace muchas generaciones. Padres irresponsables completamente. Y la figura del padre, del varón, queda totalmente distorsionada. Todo mundo venera a la madre. Todo mundo celebra a la madre. Pero pocos, no la mayoría, celebran al Padre. Muchos ni siquiera lo quieren poder escuchar, ni quieren oír hablar de Él. Hay una necesidad de tener un Padre amoroso que transmite esa seguridad que solamente puede venir de un verdadero Padre. La imagen de este varón, de los varones, se ha ido dañando en la familia. ¿Por qué? Porque a Satanás así le conviene, hermanos.
A Satanás así le conviene, que la imagen del padre se distorsione en la familia. ¿Por qué? Porque es más fácil engañarte si tienes una imagen distorsionada de lo que es un verdadero padre. Porque cuando te hablan de Dios, entonces inmediatamente te dicen Dios es tu padre, y tú tomas el ejemplo y la imagen que tienes de tu padre y te cuesta trabajo aceptar a veces el evangelio, porque dices otro padre de esos no lo quiero. No tuve un padre. Y la religión se ha encargado de enseñarnos acerca de un padre castigador, de un padre severo. Dios es un Dios de juicios. Dios está sentado en su trono, listo para dar juicios, para castigarte por tu pecado, porque eres un pecador, porque eres vil, porque eres despreciable ante los ojos de Dios. Y Dios está así, ¿verdad?, delante de ti. Y tú dices, ¿un padre? Y la religión te dice, pero hay una madre amorosa, te ama, que te cuida, que nunca va a hacer nada por ti, nunca se va a enojar contigo, nunca te va a regañar. Cada vez que le pidas, ahí estará. ¿Qué prefieres? ¿Rendirle tu adoración y tu culto a esa madre hermosa y amorosa, rodeada de flores, de luz, o al padre enojón que está esperando que cometas un pecado para aventarte un rayo del cielo y que te parte en dos? ¿A quién quieres? No, pues a la madre. ¿Has oído en las religiones? Y no estoy hablando solamente de la religión católico romana. Desde tiempos antes de Cristo, las deidades femeninas son las que rifan. ¿A quién adoraban en tiempo de Josué los cananeos? A Acera. Era una deidad femenina. ¿A quién adoraban los romanos? A Venus. ¿A quién adoraban los griegos? A Afrodita. ¿Por qué? Porque siempre se buscaba la imagen de la mujer. ¿Por qué? Porque la imagen del varón tenía que ser distorsionada por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tengas que ver nada con un padre que dice que te ama. Porque su propósito es alejarte de ese padre. Y dice David, levántese Dios, padre de huérfanos. Padre de huérfanos. El pecado nos dejó huérfanos. Nos dejó huérfanos. Nos dejó sin un Padre celestial. Porque nos apartamos completamente. Pero este Padre, hermanos, dice la Biblia que amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros nuevamente pudiéramos tener esa comunión preciosa con Él. Y esto no se dice en las religiones populares. Esto no se dice en las religiones populares. Te dicen que Dios es Dios fuerte y castigador y severo. Y la deidad femenina es todo lo contrario. Es puro amor, es pura comprensión y te puedes acercar con ella. Pero con este ni te acerques. Pero no te dicen que este Padre, aún así siendo de severo como es, Él mismo abrió un camino para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar el oportuno socorro ahí en ese trono precioso. Eso no nos lo dicen. ¿Por qué? Porque no le conviene al enemigo que la gente lo sepa. No le conviene, pero los que hemos creído en Cristo, los que sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos entonces entender la imagen de un padre desde otro punto de vista. Lo podemos comprender cómo es la figura correcta de un padre que realmente ama a su familia, que realmente ama a sus hijos. El apóstol Felipe estaba con Jesús, con sus discípulos, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Jesús, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y tú me sales con que muéstranos al Padre. ¿No me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué?
ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de aquí hemos visto a Jesús espiritualmente? No lo hemos visto físicamente con nuestros ojos, pero ¿cuántos lo hemos visto espiritualmente? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en nuestras familias por este Padre celestial? Y todavía Jesús les dice a los discípulos, unos versículos más adelante, ahí Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. Les dice, me voy a ir, pero ustedes no volverán a ser huérfanos. No van a volver a sufrir de una orfandad espiritual. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al Padre y el Padre les va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ya no tenemos necesidad de sentirnos huérfanos. La gente reacciona como reacciona, los hombres reaccionan como reaccionan, porque han sentido la orfandad espiritual por generaciones. La imagen en los hogares, distorsionada. ¿Por qué? Porque no se ha entendido cuál es la función del Padre de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso hablamos hace ya más de un año de esta situación. Y un padre que ama, un padre que cuida, un padre que protege a su familia, es lo que Dios quiere para cada padre cristiano. Yo vengo de mi trasfondo, haya sido bueno o malo, lo que me haya tocado vivir con mi padre terrenal, lo que me haya enseñado o lo que no me haya enseñado. De la manera como me trató, como no me trató. Yo no tengo ahora la responsabilidad de repetir esos patrones de conducta. Ahora yo tengo la obligación de meterme a la palabra y decirle, Señor, ¿cómo tiene que ser un verdadero padre? Porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo no quiero que mis hijos vivan en una orfandad en la que yo sufrí. Porque ahora mis hijos tienen que crecer sabiendo que tienen un Padre terrenal y tienen un Padre celestial. Y es la misma figura, el Padre celestial que me ama y el Padre terrenal que me protege. ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Cómo nos tocó vivir con nuestro Padre? No sé. Para algunos fue agradable. Para algunos no fue agradable. Algunos batallaron con eso. Algunos todavía están luchando con rencores hacia la figura paterna. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Esa figura paterna se distorsionó porque a Satanás le convenía que tú distorsionaras esa imagen en tu familia. Y Dios quiere distorsionar, Satanás quiere distorsionar de la misma manera tu imagen como padre. Le hablo a los varones. Tu imagen como padre la quiere distorsionar todavía el día de hoy en tu familia, a pesar de que vienes a la iglesia. Y te quiere hacer caer en actitudes, y te quiere hacer en conductas, y te quiere hacer caer en tentaciones que te van a hacer que esa imagen tuya como padre de estos niños se distorsione. Porque eso es lo que le conviene a Satanás para destruir tu familia. No quiere que tus hijos tengan una imagen paterna de acuerdo a lo que Dios estableció. No le conviene. No le conviene. Porque padres, de acuerdo a la voluntad de Dios, van a criar unos hijos poderosos en Cristo. Van a levantar una generación poderosa en Cristo. Van a levantar una generación con una mentalidad totalmente diferente. Y hay mujeres que les ha tocado hacer el rol de padres. Háganlo. Háganlo. Y tomen su autoridad. Porque el Señor es Padre de huérfanos. Levántese Dios. Levántese Dios. Padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Pero también levántese Dios como defensor de viudas. Número 2. Como defensor de viudas. Si la guerra producía huérfanos, hermanos, también producía viudas. Mujeres que quedaban muchas veces en el peor de los abandonos, víctimas de abusos, de maltratos. No tenían derecho a defenderse, no podían reclamar sus herencias. Estaban a merced de lo que los hombres a su derredor hicieran con ellas.
Cuánto dolor provocaba la orfandad, pero provocaba más dolor la viudez de las mujeres. Era una situación terrible la que vivían las mujeres que quedaban viudas. Por eso el escritor bíblico tiene que poner ahí que el Señor, nuestro Padre Celestial, aparte de ser Padre de huérfanos, también se convierte en defensor de viudas. En defensor de viudas. La viudez emocional, sentimental. Algo muy importante en nuestra cultura hispana, hermanos. Esa viudez emocional y sentimental ha destruido a muchas mujeres, porque aún teniendo al esposo junto, vivo, se sienten como si estuvieran viudas. Muchas mujeres que a pesar de tener al bodoque ahí pegado a ellas se sienten viudas, ellas se sienten abandonadas, se sienten desprotegidas, porque el hombre tiene una imagen distorsionada de su papel como varón, como hombre de Dios. Y la mujer entonces tiene que vivir mucho antes de enterrar al marido. Empieza a vivir una situación de viudez emocional, de viudez sentimental, porque se siente sola completamente, se siente abandonada. A pesar de que está el marido, ella tiene que estar luchando para sacar a los hijos adelante. A pesar de que tiene al marido, ella tiene que estar haciendo hasta lo imposible para que el hogar se vea más o menos arreglado. Mujeres que a pesar de tener el marido, están con sus llaves Stilson queriendo arreglar la bendita lavadora que se descompuso, porque no hay alguien que venga y le diga: no, hija, yo lo voy a hacer. Es que todos somos iguales. Mi vieja también lo puede hacer. Qué buena me salió para las herramientas. ¿Y tú? ¿Qué haces? Pues yo acá, dueño del control. Estoy viendo a mis águilas. Ahorita voy, vieja. Échame mis cacahuates. La viudez. Muchas mujeres viudas a pesar de tener un marido. Cuando la mujer padece de esa viudez, hermanos, el peor problema que tiene, y esto es algo que le pasa a muchísimas mujeres, el problema más grande de la mujer emocional es la baja autoestima. Es un problema generalizado. Es una baja autoestima. La mujer se siente menos. La mujer se siente abajo. La mujer se siente indefensa. La mujer siente que no vale nada. Igual que en los tiempos cuando David está escribiendo este Salmo 68. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Se sienten viudas. Se sienten viudas y sienten que no valen, sienten que no son nada. A veces soportan al marido porque piensan que sin ese bodoque ahí junto de ellas no valen nada, no tienen ningún valor. Y ese sentimiento se lo empiezan a transmitir a sus hijas mujeres desde chiquitas. Y las hijas mujeres desde chiquitas empiezan a crecer y llegan adolescentes y empiezan ellas a buscar la seguridad en un hombrecito. Y no falta por ahí el machito que se aparece. Yo soy acá, mi reina, a mí me estabas buscando. Y abundan. Y las mujercitas, hermanas que tienen mujercitas, entiendan esto, por favor. Si las muchachitas desde chiquitas sienten que ellas valen por lo que tienen aquí pegado, están en un espantoso error y están a punto de convertirlas viudas antes de que ni siquiera piensen en casarse, porque no han entendido que el valor de ellas es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada una. No es lo que tienen aquí junto. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que me da mi identidad como persona, como ser humano, ya sea varón, ya sea mujer. Lo que me da mi identidad es Cristo, no es lo que tengo yo aquí a un lado. Rosy lo sabe muy bien. Porque muchos dicen, no, pues es que si tuviera un marido como tú. No se trata de un marido como tú o como yo. Se trata de cada quien.
Ella sabe que ella no depende de mí emocionalmente ni espiritualmente. Ella tiene una relación con Dios. Ella sabe cuál es su asunto con Dios. Y el valor de ella como mujer no depende de mí. No depende de mí. Depende de la relación de ella con Dios. Hermanas, yo no sé cuál es la situación de ustedes. Quizá tienen un marido muy bueno que ama al Señor. Está bien, denle gracias a Dios. Hónrenlo. Vivan a todo dar. Pero su autoestima no depende de este varón. Lo que ustedes valen, lo que ustedes son, no depende de ese varón que está junto a ustedes. Por muy bueno que sea o por muy malo que sea, ustedes dependen, hermanas, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada una de ustedes. Por esa sangre derramada en la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que me da mi valor como persona. Eso es lo que me da mi identidad como hijo o como hija de Dios. Eso es lo único que a mí me hace sentir bien. No necesito lo demás. No digo que no necesiten al marido, sí lo necesitan. Pero espiritualmente estoy hablando. Su autoestima. Porque esa baja autoestima se va transmitiendo de generación en generación. ¿Y por qué tenemos tantas niñas sufriendo? ¿Y por qué a las jovencitas desde los 14, 15 años ya les andan rompiendo el corazoncito? ¿Y por qué tenemos adolescentes, mujeres que se andan peleando porque ese hombre es mío, es mío? A mí me dijo que me amaba, pues a mí me dijo que me necesitaba. Y aparece la otra, pero yo ya le di la prueba de amor, así es que es mío. Bajísima autoestima de las niñas. ¿Por qué? Porque las muchachitas no se les ha enseñado, no en la iglesia, en los hogares, que su autoestima y lo que ellas son depende de su relación con Cristo. No depende del machito patán que se van a encontrar ahí en la escuela. Depende de Cristo. Depende de Jesucristo. Y a los hombres nos corresponde enseñarle a nuestros hijos varones a que ellos no van a ser machitos patanes que van a andar seduciendo jovencitas. Porque, es que mi hijo salió bien gallito. Gallito. Pecador. Lujurioso, libidinoso. Promiscuo. ¿Les digo? No, ya. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí? ¿Qué eran ellas? Viudas. La suegra y la nuera, viudas. Quedaron viudas, ellas dos. Pero Dios, el Padre amoroso, ese Padre que quiere que esa imagen de Padre se renueve en nosotros. Ese Padre proveyó para ellas. Y cuando David, el rey David, el dulce cantor de Israel, escribe estas palabras, defensor de viudas, él sabe lo que estaba escribiendo. Él sabía lo que estaba escribiendo porque su bisabuela era precisamente Ruth, la moabita. Su bisabuela era Ruth. Y David sabía que su bisabuela había sido viuda. Y David sabía que la suegra de su bisabuela también había sido viuda. Y David sabía que en medio de esa viudez, Dios había preparado un plan especial para la vida de estas mujeres. Y David sabía que Dios había hecho algo hermoso para que estas mujeres entraran en el rompecabezas del plan de Dios de salvación que se venía trazando desde el libro de Génesis hasta que llegara Jesucristo. Ellas encajaban en la parte central de ese rompecabezas, porque de ahí deriva el rey David. Y el rey David, el más grande rey de Israel, es padre, es la raíz de Isaí, el león de Judá, de donde viene el Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de todos nosotros. Defensor de viudas. Hermanas que están solas, no más.
no más se menosprecien. No vuelvan a decir, es que yo estoy sola, es que yo no puedo, es que yo no sirvo para nada, es que no tengo quien vea por mí, es que me doy y me doy y me doy, y se van haciendo cada vez más y más y más y más. Y llega un momento en que las mujeres solas se empiezan a sentir miserables y se empiezan a sentir condenadas y se empiezan a sentir lo peor. Levántese Dios, defensor de viudas, y levanta al Señor en tu vida y di en el nombre de Jesús: yo me levanto porque tengo un Dios poderoso y mi autoestima no depende de lo que ese hombre o aquel hombre otro haya hecho en mi vida. Depende lo que el Cordero de Dios hizo en esa cruz cuando derramó su sangre por mí. De ahí depende mi seguridad, de ahí depende mi autoestima, y todo lo que paso y todo lo que sucede en mi vida, el Señor me va a dar la salida, y el Señor me va a hacer florecer, y el Señor me va a levantar, y yo voy a ser un ejemplo para que esto no vuelva a suceder en la siguiente generación que viene atrás de mí. Y tenemos que romper esas cadenas, hermanos. Cadenas generacionales, cadenas de machismo, cadenas de viudez espiritual y emocional. Se tienen que romper en el nombre del Señor, porque no queremos que la siguiente generación repita los mismos vicios que hemos repetido nosotros. Levántese Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero también el siguiente versículo: el que también hace habitar en familia a los desamparados. El que también hace habitar en familia a los desamparados. Digan conmigo: habitar. Habitar es muy diferente de vivir. Habitar no es lo mismo que vivir. Mucha gente tiene una casa para vivir, pero no todo mundo tiene un hogar para habitar. ¿Me entienden la diferencia? Mucha gente tiene una casa para vivir, pero no todo mundo tiene un hogar para habitar. Es muy diferente. Es una situación muy diferente. El sentimiento de habitar es algo más íntimo, es algo más personal. Habitar en familia habla de la protección que solamente se puede encontrar en una verdadera familia, donde todos se preocupan unos por otros. Mucha gente, a pesar de tener familias, se sienten completamente desamparados. Nuevamente, la imagen de una familia distorsionada. Pleitos, rencores, entre hermanos, entre cuñados, cuñadas, con cuños, con el suegro, con la suegra, con el padre, con la madre. Y mucha gente con esa familia distorsionada no puede tener una imagen cuando le hablas de una familia en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente la imagen distorsionada de lo que es una familia. Y muchas veces esa imagen distorsionada de la familia la queremos importar de vida igual a la iglesia. Queremos hacer copy-paste, ¿verdad? Y de la forma como vive mi familia, así me empiezo a comportar en la iglesia. Y de pronto, como mi familia tiene pleitos acá y no se hablan y no se quieren, de pronto también en la iglesia empiezo a meter ese tipo de situaciones dentro de la iglesia. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios está proporcionándonos una familia en la fe. Somos una familia nosotros, creada por Dios. Esta es la familia que Dios ha creado. Una familia que no tenga esa imagen distorsionada. Dios proveyó una familia. Dios ha provisto esta familia. Todos somos familia, ¿verdad? No me creyeron. Todos somos familia. A ver, Richie, dile a Rudy: ¿qué onda, carnal? No le digas primo, es tu hermano, ¿verdad? La otra vez hablábamos de eso, ¿verdad? Que en los centros cristianos nos enseñaron a que si nos decíamos hermanos, era algo así como: ay no, te van a decir que eres un religioso.
Y en los centros cristianos nos quitaron esa bendición de llamarnos hermanos. El hermano Luis, la hermana Irma, nos quitaron esa bendición, ¿verdad? Porque, ay no, para que no digan que son religiosos. Porque si les dices hermano a la gente en la iglesia, la gente de allá afuera luego, ay, ¿eres de los hermanos? Sí, ¿y qué? ¿Envidia? Tengo un montón de hermanos y de hermanas. Y podemos decirnos con libertad, ¿verdad? La hermana Margarita, la hermana Luz, el hermano Cristino, el carnal Marcel, digo, el carnal Lalo. Fíjense lo que dice Gálatas 6:10. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y les dice ahí, y mayormente a los de la familia de la fe. La imagen de familia, hermanos, en el tiempo en que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, era una situación de veras difícil. Difícil, ¿por qué? Porque la cultura griega, el pensamiento griego, que se le conoce como el pensamiento helenístico, era un pensamiento y unas doctrinas y era una forma de vida totalmente de promiscuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo se metía con todo mundo. No había respeto entre, aún dentro miembros de la misma familia. Había gente que se metía, hombres, con las esposas de sus padres. Padres que se metían con las hijas de sus esposas, sin ser necesariamente carnales, de sangre. Pero estaban viviendo estos hermanos de Gálatas y los de Corinto también, toda clase de perversión dentro de la comunidad, dentro de donde ellos estaban viviendo. Y ese tipo de conductas, hermanos, ese tipo de imagen distorsionada de una familia se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se empezaban a ver ese tipo de conductas. Y Pablo les tiene que advertir a los corintios y les dice: ¿cómo es posible que dentro de la iglesia están sucediendo cosas que ni aún afuera se escuchan? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Otra vez, Satanás distorsionando la imagen de la familia. Entonces Dios, a través de Jesucristo, empieza a formar una familia espiritual, una familia de la fe. Todos nosotros somos familia, los que hemos creído en Cristo. No somos familia por la sangre humana, pero somos familia por la sangre de Cristo Jesús. Somos una sola sangre, somos una sola familia. Y el diablo va a querer distorsionar la imagen de nuestra familia. ¿Me entienden lo que les digo? El diablo va a querer distorsionar y va a querer meter chismes y va a querer meter murmuración y va a querer meter esto y el otro, unos en contra de otros y otros en contra de los unos. Y de pronto, ay sí, el pastor, ay sí, se cree mucho. Ay sí, como ya lo nombraron líder, ya ni me saluda. Antes bien que me saludaba, bien que se venía a comer mis chalupas, pero como ya es líder. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ese tipo de actitudes empiezan a destruir la familia de la fe. De la misma manera que allá afuera se destruyó nuestra familia a causa de todo ese tipo de actitudes. Dios es el que hace habitar en familia a los desamparados. Es increíble, hermanos, ver cómo la gente aquí, sobre todo los hispanos en Estados Unidos, tienen tanta necesidad de una familia. Hay mucha soledad allá afuera. A lo mejor algunos de ustedes la experimentaron antes de venir a congregarse con la iglesia. Pero hay mucha soledad allá afuera. Mucha gente se siente desamparada. Mucha gente se siente sola. Mucha gente cuando se acerca a la iglesia y ve que se le recibe con amor, con cariño, que se le provee atención, dice, wow, esto ni siquiera allá en la casa, en el pueblo, con los parientes lo tenía. Y mucha gente ha sido ganada al evangelio
por el testimonio de la familia de la fe. Porque cuando la gente viene, le hacemos sentir que puede habitar en familia. Si está desamparado, Dios es el que nos hace habitar nuevamente en familia a los desamparados. Y muchos hemos sentido refugio en esta familia. Cuando alguien está pasando una situación, inmediatamente empiezan a correr los avisos. Necesito que me apoyen en oración, por favor. Inmediatamente empezamos a ver los mensajes, ¿verdad? Estamos orando por ti, no te preocupes. Y empiezan a correr versículos bíblicos. Mira, el Señor dice esto para ti y el Señor para ti. Y los telefonazos y los mensajitos de texto. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y tenemos que preocuparnos unos por otros. Si nosotros no nos preocupamos por nosotros, hermanos, el mundo no lo va a hacer. Y si entre nosotros nos sentimos desamparados, vamos a salir a buscar allá afuera lo que no encontramos aquí. Y nuestros chicos, y otra vez vuelvo a insistir, porque esta generación la traigo entre ceja y oreja. Nuestra generación, si no se siente protegida y no se siente que está habitando en una verdadera familia de la fe, estos chicos se van a ir a buscar allá afuera lo que no les proveamos aquí. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por eso mi urgencia de hacerle su campito de fútbol. Por eso mi urgencia de ponerle sus canchitas de básquetbol. Por eso mi urgencia de hacerle su auditorio. Por eso mi urgencia, porque estamos así de perder a muchos de ellos. Y a lo mejor ustedes ni cuenta se han dado, pero yo he platicado con muchos niños y con muchos jovencitos y les digo, estamos así de perder a muchos. A centímetros de que se nos vayan al desfiladero. Y muchos de ustedes, padres, ni cuenta se han dado. Y yo no se los voy a decir. Pero necesitamos orar. Y necesitamos que el Señor nos haga entender de una buena vez por todas que esto es una familia, que aquí tenemos que habitar en familia y que todos los desamparados, espiritualmente hablando, tienen que sentirse como en familia, en medio de nosotros. Una familia que les haga sentir ese calorcito del que nosotros disfrutamos, no del que pusieron ahorita, que ya me estoy cocinando aquí, man. ¿A cuánto le pusieron, mano? Tráeme por ahí un papel, alguna toalla. 70. Entramos de afuera de a 30, de que a 70. Si empieza a oler a carnitas, no se preocupen, soy yo. Pero tenemos que hacer sentir a la gente, hermanos, ese calorcito cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos glorificando a nuestro Padre, cuando estamos compartiendo los alimentos en las casas, con alegría, con sencillez de corazón, como lo ha hecho la iglesia por 2000 años. Esto no es nada nuevo. Esto de juntarse en la casa de Ale Díaz ahí a echar chilaquiles, eso no lo inventó Lalo. Eso tiene 2000 años funcionando. Todos los días, gracias. Ay, híjoles. No, hombre, estos se me van a deshacer. Bueno, mejor así. Si no va a pasar payaso y con los pedacitos. Esto no lo inventó la iglesia de ahora. Esto lo inventó el Señor, ¿verdad? Dice que todos los días los discípulos compartían el pan en las casas con alegría y con sencillez de corazón. Qué bendiciones cuando estamos en la casa, ¿verdad? De alguno, hablando de cosas del Señor. No necesitamos estar diciendo chistes colorados como antes. No necesitamos estar con los six de eso. Luego, ¿verdad? Las marquitas empiezan a salir. No necesitamos nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos con alegría, con sencillez de corazón, porque estamos como en familia. Y Dios nos ha hecho habitar como en familia, porque estábamos desamparados. Y por último, levántese Dios, Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, pero también saca a los cautivos
a prosperidad. ¿Cuánta gente cautiva, hermanos, a nuestro derredor? Nosotros mismos vivimos en esa cautividad del pecado, de los vicios, de la violencia, y cuando el Señor nos sacó de esa cautividad, nos hizo prosperar, no solamente espiritualmente, también económicamente, también familiarmente. En todos los aspectos hemos sido prosperados. Nuestra alma, nuestras emociones han prosperado. Hemos sido sanados físicamente, hemos sido sanados espiritualmente, hemos sido sanados emocionalmente. ¿Cuántos de aquí no podemos decir que hemos vivido con esa libertad? ¿Y cuántos de aquí no podemos decir ahora con acción de gracias: yo era cautivo y ahora el Señor me sacó de la cautividad y me ha puesto en prosperidad? Muchos de aquí lo pueden decir. Muchos de aquí lo podemos decir, porque estábamos cautivos de cualquier situación en el pasado, y el Señor nos sacó de esa cautividad y nos hizo llevar a prosperidad. Pero ¿cómo fue que nos sacó de esa cautividad? ¿Cómo fue que salimos de esa cautividad? ¿Cómo fue que el Señor rompió esas cadenas para llevarnos a prosperidad? Esta fue la causa, hermanos. La bendita palabra de Dios. Por eso mi angustia y mi desesperación, porque lean la palabra de Dios. Porque esto es lo único que nos va a sacar de la cautividad a la prosperidad de Dios. Esto es lo único, hermanos. No hay más. No hay más. Yo puedo orar por todo mundo. Le puedo echar todo el aceite de Kentucky Fried Chicken si quieren. Pero si no te metes a la palabra de Dios, no sales de la cautividad. Porque es la palabra de Dios la que libera, es la palabra de Dios la que rompe, es la palabra de Dios la que santifica, es la palabra de Dios la que corre como ríos de agua viva para que nosotros podamos vivir en completa libertad. Es la palabra de Dios solamente, hermanos. Es la única manera de salir de la cautividad, leyendo la palabra, sumergidos en la palabra. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, es decir, de aquí de tu espalda. Y el yugo de la esclavitud, el yugo de la cautividad se pudrirá a causa de la unción de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Se acuerdan? Llegan a una casa y Jesús les empieza a lavar los pies a los discípulos, como era la costumbre. Y le dice Pedro: no, Señor, no inventes. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies, mano? Si eso es trabajo de los criados. Yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Y le dice Pedro: Pedro, si no me dejas que te lave las patas, mano, no vas a tener parte conmigo en el... entonces báñame todo. No, tampoco abuses. Y dice: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ya estáis limpios por la palabra. El Señor ya habló la palabra. Ahora depende de cada uno de nosotros si la queremos oír. Y no digas: pues es que para eso vengo los domingos. No, Señor. Aquí vienes nomás a echarte una cabeceadita y una feliz nada más. La palabra la lees en tu casa. La palabra la abres en tu casa. No creas que porque vienes aquí el domingo y estás aquí haciéndole como que me estás haciendo caso, ya tienes la palabra de Dios en tu corazón. No, Señor. La palabra se lee individualmente. Porque la próxima podemos hacer un experimento. Me traigo un plato de menudo. Ale me lo va a hacer. Plato de menudo acá. Hacemos el experimento. Y yo aquí me como mi menudito delante de ustedes. Con que yo coma, pues ya ustedes también, ¿no? Como que ya comieron. Yo como y ustedes hacen como que comen. Yo predico y me alimento de la palabra de Dios. Porque para llegar a estas conclusiones se invierten muchísimas horas de lectura y lectura y lectura y lectura de la palabra de Dios. Pero yo por eso estoy como estoy. Porque me alimento, porque estoy come todos los días de la parezco borrego con el pasto. Pero ¿de qué caso tiene que yo me lo coma todo
Y ustedes nomás me ven como estoy comiendo. Y como estoy aquí como rumiando ya todo lo que me comí en la semana. Yo estoy aquí rumiando como camello. Como vaca, pues. ¿Sí saben lo que es rumiar, no? Ok. Y ustedes nomás me están viendo cómo estoy rumiando. Pero ustedes no comen. Y después de un tiempo de estar en la iglesia dicen, ¿por qué todavía no me siento libre? ¿Por qué todavía me siento como cautivo? ¿Por qué todavía me siento como desamparado? Pues porque no comes. Lo que te estoy dando yo aquí solamente es la receta. Tú vienes aquí a recibir una receta espiritual para que en la semana tú cocines tu propio alimento espiritual y te lo comas. Aquí no venimos a comer. Aquí venimos a escuchar y a recibir las instrucciones de cómo comer. Pero hoy en la tarde llego a la casa, abro mi Biblia y empiezo a comer. Y mañana a la hora que pueda, abro mi Biblia y empiezo a comer. Y el martes abro mi Biblia y me empiezo a echar un lonchecito también. Y el miércoles también, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Y el domingo vengo aquí a celebrar lo que leí toda la semana y a recibir nuevas instrucciones para la siguiente semana. Pero muchos vienen aquí, oyen las instrucciones y se la llevan a pie toda la semana. Muertos de hambre en la semana. No agarran el lonche. No abren el lonche. Ay, pastor, es que vieras cómo trabajo. Ya sé que trabajas. ¿No tienes 10 minutos? El sandwichito no lo perdonas, ¿verdad? A las 12. Ah, no, yo voy y poncho mi lonche porque es mi lonche y vámonos. Y venga el lonchecito a ver de qué me tocó ahora mi lonchecito. Ese no lo perdonas. Y el que te hace libre. Y el lonchecito que te va a sacar de la cautividad. Y el lonchecito que te va a hacer más que vencedor. Y el lonchecito que te va a hacer sentir ya no como huérfano. Y el lonchecito que te va a quitar la viudez. Y el lonchecito que te va a hacer vivir y habitar en familia y no sentirte desamparado, este no te lo comes. Lo desprecias. Lo desprecias. Y Dios dice, está bien, no quieres comer, no comas. Ay, pastor, ore por mí porque no sé qué hacer. Está bien, yo oro. Me encanta orar, hermano. Me encanta orar. Mientras más peticiones hay ahí en el muro del Face, yo feliz, mano, ando en mi casa acá orando en lenguas, otro más cayó bien. Ay, Señor, yo por mí oro por todos ustedes, no hay problema. Pero nunca van a salir si no se meten a ser liberados por la palabra de Dios. Esto es lo único que nos va a hacer libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Os hará libres. Vamos a terminar. Pónganse de pie, por favor. Hay muchos cautivos todavía, hermanos, de temores, cautivos de soledad, cautivos de culpabilidad, cautivos de condenación, de vicios, que necesitan salir a prosperidad, pero a menos que dejemos que la palabra de Dios nos limpie y nos restaure, nada va a suceder. Ayer en la oración leíamos parte del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precioso el Salmo 119, hablando de lo que es, si te quieres convencer de la importancia de leer la Biblia, lee el Salmo 119. Aunque te tardes todo el año, no importa, es el salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo. Pero el Salmo 119 está hablando de la urgente necesidad de meditar en la ley del Señor, en los mandamientos de Dios. Cuando Josué estaba a punto de entrar a conquistar la tierra prometida de Canaán, Dios ya se la había entregado, Dios ya se la había dado, ya era de ellos, pero la tenían que conquistar. Tenían que entrar a pelear físicamente contra la gente que habitaba esas poblaciones. Los ángeles no iban a hacer la lucha, eran ellos.
El Señor ya conquistó la libertad para cada uno de nosotros, hermanos, pero a nosotros nos toca tomar la espada del Espíritu para poder empezar a vencer todas esas cosas que no hemos podido vencer y todos esos sentimientos y emociones que venimos arrastrando por generaciones. Y cuando Josué estaba a punto de entrar a la primera batalla en Jericó, todavía ni siquiera cruzaban el río Jordán. Las noches anteriores Josué estaba orando, Josué estaba pidiéndole a Dios sabiduría de cómo vencer. Y entonces Dios le habla a este hombre llamado Josué y le da una instrucción muy importante que también es para nosotros en este día. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, y solamente entonces, antes no. Si no meditas de día y de noche en este libro de la ley, si no meditas, no vas a tener victorias nunca. Tu vida va a ir de derrota en derrota. Y aunque vengas a la iglesia y participes en la iglesia y te sientas muy a gusto dentro de la iglesia, no vas a ver más victorias en tu vida mientras no te metas a la palabra, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo, entonces dice ahí, y todo, entonces te va a salir bien. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aleluya, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tus mandamientos y tus leyes son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En guardarlas hay grande galardón. Oh Señor, cuánto necesitamos meternos a tu palabra. Cuánto necesitamos meternos, porque todavía venimos arrastrando, Señor, ese sentimiento de orfandad. Quizá tu padre terrenal te falló, no te preocupes. Hay un padre terrenal que te ama. Quita la imagen de ese padre terrenal que tienes distorsionada completamente y pon en tu mente la imagen de un padre que te ama, de un padre que te provee, de un padre que te quiere cuidar, de un padre que quiere ser esa figura que tú necesitas desesperadamente. Hermana, no te sientas más, por favor, destruida. No te sientas que no vales nada. No te sientas derrotada. No te sientas confundida. No te sientas abatida. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor está sobre ti, por lo que Cristo hizo en tu vida, hermana. Por lo que Cristo hizo en tu vida, hermana. Defensor de viudas. Defensor de viudas. Muchas viudas, inclusive todavía antes de que sus maridos los entierren, están viviendo como viudas, desprotegidas y abandonadas, en una sensación, en un sentimiento de soledad,
Pero el Señor en esta hora te dice: yo soy tu defensor, hija mía. Yo estoy por ti y yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así como estuve con Noemí, así como estuve con Ruth, y ellas fueron parte del plan de salvación, así estaré contigo. No te vuelvas a sentir menospreciada, hermana. No te vuelvas a sentir menospreciada. No vuelvas a decir que no vales nada. No vuelvas a decir eso. Y no se lo transmitas a tus hijas, por favor. Rompe esa cadena el día de hoy en el nombre de Jesús. Rompe esa cadena en el nombre de Jesús. Rompe esa maldición sobre tu vida. Y rompe esa maldición sobre la vida de tus hijas. Porque estas hijas no van a crecer con ese sentimiento. Ellas no van a crecer como viudas espirituales aún antes de casarse. Ellas valen por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el que hace habitar en familia a los desamparados. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia, hermano y hermana. Esta es la familia de Dios. Esta es la familia que Dios proveyó para ti. Esta es la familia que está contigo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia. Y vale más que nos vayamos queriendo mucho en este tiempo, porque vamos a pasar toda la eternidad juntos. Si tú dices: es que tal hermano, tal hermana no me cae, vale más que te vaya cayendo, porque vas a vivir con él no 1000 ni 2000 años, sino toda la eternidad. Deja que el Señor rompa. Deja que el Señor rompa la cautividad. Deja que el Señor rompa la cautividad en esta hora. Deja que el Señor empiece a romper esa cautividad. Has estado cautivo de emociones. Has estado cautivo de sentimientos negativos. Has vivido cautivo con una imagen distorsionada de Dios. Has vivido cautivo con una imagen distorsionada de la familia. Has vivido cautivo de vicios. Has vivido cautivo de machismo. Has vivido cautivo de pecado. Deja que el día de hoy el Señor rompa a través de su palabra el yugo de la unción. Y comprométete firmemente con Dios. Comprométete firmemente con Dios. Alimentarte todos los días de su palabra. Aunque digas: es que no lo entiendo, no te preocupes. Tu espíritu lo entiende. Tú aliméntate. Tu espíritu lo entiende. Tu espíritu lo percibe. Tu espíritu lo asimila. Y lo más importante de todo, Satanás sabe que estás leyendo la palabra de Dios. Y sabe que vas a vencerle. Y sabe que le vas a derrotar. Porque te estás metiendo a la palabra de Dios. Te estás metiendo a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a ser libre. Libre de todo eso que te ha dolido. Libre de todo eso que te ha lastimado. Libre de todo eso que te ha perseguido. Porque la palabra de Dios te va a hacer libre. La palabra de Dios te va a hacer libre. No hay otro camino. No hay atajos. No hay shortcuts. Hay que leer la palabra de Dios. Oh Jesús, Jesús, te alabamos.